Buenas noches, hermanos y hermanas. Un jueves para compartir la palabra y para disfrutar también del mensaje que Dios tiene para todos nosotros. Bienvenidos y bienvenidas. Les invito a invocar la presencia del Señor en nuestros corazones, en este lugar donde estamos todos distantes, pero estamos juntos al Señor. Padre nuestro, te rogamos en esta hora que Tú nos hables a nuestras vidas, que sintamos el poderoso mensaje de tu palabra para seguir creciendo, edificarnos en ti, Señor, junto a nuestros hermanos y hermanas. Te invitamos a nuestros corazones, te invitamos a nuestras mentes, te invitamos a nuestras casas, que tú estés presente, Señor. Te necesitamos. Ven a nosotros en esta hora. Y te damos gracias por todas las bondades que sin merecerlo, Señor, tú nos entregas. Te damos gracias por la vida y te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos, con fe solo en Él, el que ha venido hasta nosotros para rescatarnos, por el cual te agradecemos, Señor, en esta hora. En su nombre bendito. Amén. Muy temprano en la mañana me levanto siempre a orar, a buscar al jardinero que me espera para hablar. Le comparto mi alegría, mi tristeza, mi pesar, y su voz infunde aliento a este corazón sediento, dándole su dulce paz. En victoria caminemos hoy con Dios, pues el triunfo se logra con oración. Cultivemos las semillas del amor, y en ti nacerá la rosa del jardín, la más hermosa, que es Jesús nuestro Señor. Y si tu jardín se encuentra en total resequedad y no nace la paciencia, el gozo ni la bondad, pídele al jardinero que te riegue sin cesar con esa agua de vida, que su sangre redimida hoy gratuita te dará. En victoria
oración. Cultivemos las semillas del amor. En ti nacerá la rosa del jardín, la más hermosa, que es Jesús nuestro Señor. En victoria caminemos hoy con Dios, pues el triunfo se logra con oración. Cultivemos las semillas del amor. En ti nacerá la rosa del jardín, la más hermosa, que es Jesús nuestro Señor. En ti nacerá la rosa del jardín, la más hermosa, que es Jesús nuestro Señor. Les invito ahora, hermanos y hermanas, a confesar nuestras faltas ante el Señor. Señor, humillados a ti, Señor, venimos para que nos mires tal como somos, pidiéndote compasión por nuestras vidas, por lo que hacemos, por lo que no hacemos, cómo te ofendemos, oh Dios Santo, perdónanos. Sé con nosotros y sé propicio a nosotros y nosotras, para que nuestros pecados, Señor, puedan ser borrados con tu preciosa sangre. Restáuranos, Señor, restáuranos para ser nuevas personas ante tu presencia. Todo lo pedimos en el bendito nombre de Jesús, nuestro buen Salvador. Amén. ¿Qué tal, hermanos y hermanas? Una vez más estamos juntos el día jueves para compartir un mensaje, una palabra, una reflexión, un desafío que he propuesto esta semana y la semana pasada para hablar de aquellos hombres y mujeres de fe y motivarnos a que se transforme en un desafío diario para cada uno y cada una. Yo estoy seguro que estos días que conversaremos sobre temas de hombres y mujeres que dieron un pie en su vida confiados en Dios, toda su vida más adelante se transformó en una bendición. Es por eso que queremos darle un repaso a esta maravillosa palabra que está en Hebreos, en el capítulo 11, en el 12, y en general el testimonio de aquellos hombres antiguos que nos relata la Biblia también son una inspiración para nosotros hoy en día. Esta iglesia está formada por hombres y mujeres de fe y eso es el verdadero desafío. Debemos dar testimonio de que tenemos fe en Dios. Bienvenidos para compartir juntos estas reflexiones y esta reflexión del día de hoy, una vez más, en el nombre del Señor. Bien, hermanos y hermanas, estamos entonces ahora preocupados de entender cómo puede nuestra fe ponerse en acción, cómo podemos expresar a otros que somos hombres y mujeres de fe. El relato de Hebreos en el capítulo 11, ya la semana pasada veíamos la ofrenda de Abel y de Caín. Y esta vez el escritor de la carta a los Hebreos menciona a un personaje que del Antiguo Testamento, este es Enoc, y que nos relata de la forma muy poderosa, como haciendo un llamado para que miremos esa muestra de fe. Y esta lista de hombres y mujeres que se destacan en el capítulo 11 a los Hebreos
destaca muchas figuras, algunas anónimas incluso, o desconocidas, escondidas entre las páginas del Antiguo Testamento. La figura de Enoc aparece muy enigmática. No se sabe mucho de él. Hay diferencias entre Enoc y el resto de los patriarcas. Tiene una vida más breve. Es el séptimo de la línea de sucesión desde Adán, hijo de Jared. Vivió 65 años cuando engendró a Matusalén. Enoc comparte el mismo testimonio de Noé, como Elías. Es arrebatado por Dios. Para los judíos es una figura importante. Por ejemplo, se le atribuyen textos apócrifos, escritos que no fueron considerados en el canon, en la selección de los libros del Antiguo Testamento. Y que también esto probablemente explique por qué es mencionada su nombre en la lista de los héroes de la fe. Eso es lo que también puede explicarnos por qué no se consideraron todos los nombres de tanta gente, tantas personas, tantos hombres y mujeres que fueron fieles al Señor, aportando con su granito de arena para lo que hoy conocemos, la historia del pueblo de Israel. El texto bíblico en el capítulo 11, verso 4, nos hace esta mención, como también aparece en Génesis, en el capítulo 5. Lo que allí se dice en el Génesis lo recoge Hebreos. También entonces podemos citar la mención de Enoc en el libro de Judas, en el pequeño y corto texto de Judas en el Nuevo Testamento. Estos son extractos del Antiguo Testamento y que puede ser perfectamente un texto, un libro que no fue considerado y es llamado apócrifo. Se leía por ellos, son textos que estaban también a la mano allí para conocer más de otros hombres. Antes de morir, Enoc fue traspuesto, es decir, desapareció, fue llevado a un lugar distinto y desconocido. La forma pasiva del verbo indica que esto no es una acción de Enoc como que realiza por sí mismo, sino algo que Dios hace en él. Esa es una demostración, un relato de un hecho de Dios. Así como podemos también suponer que esos nombres olvidados y no puestos en la lectura bíblica, también hechos de Dios que no necesariamente deban estar escritos, como el nombre tuyo y el nombre mío. No necesariamente, pero sí sabemos que están escritos. Podríamos entonces decir que esta acción de Dios es el poder que tiene el mensaje para esta historia, para considerarlo, para rememorar también. Esto puede indicarnos también que como la lectura judía tenía cierto apego a los hombres que fueron valientes, héroes verdaderamente para ellos. Es por eso que el escritor de Hebreos, que conocía esas lecturas, por lo tanto lo incluye en esta lista de héroes de la fe. Según el texto, esta acción se realiza, según el relato del Génesis, ¿cierto? Y lo que nos recuerda Hebreos, es fundamental y también indispensable, ¿no? Sin fe es imposible agradar a Dios. Esto demuestra que Enoc tuvo fe, porque antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. La fe de Enoc lo llevó a dar un testimonio de entrega y obediencia a Dios. Ese testimonio no hubiera sido posible sin fe, pues sin fe es imposible agradar a Dios. Enoc caminó con Dios, según el relato de Génesis, y comparte el mismo testimonio que las Escrituras destacan de Noé,
confirma esto cuando dice que Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc vivió bajo la voluntad de Dios, fue obediente a Dios. Esto entonces implica que hacía la voluntad de Dios, al obedecer a Dios. Esto es también una característica de los justos llamados por Dios. Hebreos, entonces, el libro que estudiamos, agrega que el testimonio de Enoc se manifestó por fe. Fe que reconoce a Dios y se expresa en una vida que agrada a Dios y que camina con Dios, que obedece a Dios, que hace la voluntad de Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan. Más adelante en el versículo 6. El testimonio de Enoc nos desafía a revisar nuestra fe y a considerar nuestro testimonio muy seriamente. Quien busca a Dios debe tener por cierta y verdadera la existencia de un Dios vivo y real, ante quien estamos y por quien somos. Un Dios que demanda de nosotros un testimonio mostrado en nuestra forma de vivir y de conducirnos en la vida. Nuestra fe debe manifestarse en frutos concretos, visibles, tangibles, porque no podemos ser testigos sin demostrarlo. Asimismo, estamos bajo el juicio de Dios. Quien permanezca fiel a su voluntad recibirá la recompensa o el galardón preparado para quienes han sido fieles, así como Enoc, quien caminó con Dios. Nuestro testimonio debe brillar en medio de un mundo contaminado y en oscuridad. Debemos esforzarnos en dar testimonio, como dice Pablo a los filipenses, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecen como luminares en el mundo. ¿Se acerca un poco a la expresión de Jesús o la demanda de Jesús de nosotros? Él declara que quien está con Él es luz en el mundo y brilla para los demás. Nuestra fe debe mostrarse en confianza, paciencia y perseverancia en hacer la voluntad de Dios. Solo así alcanzaremos el premio y la promesa que Dios ha prometido para nosotros. Por lo tanto, la promesa que está en Dios por nuestra fe es segura. Solo si hacemos su voluntad, solo si creemos en Él, solo si le creemos. ¿Acaso esperan algo de alguien en el cual no crean, no tengan ninguna esperanza de Él? Por cierto que nada llega, porque no sabemos quiénes son. Mas si conocemos a Dios, si tenemos plena confianza que Él cumple de lo que nos habla, de lo que nos promete, de lo que Él es. Tampoco podemos seguir nuestro caminar o nuestra vida en una constante búsqueda de cosas que ni siquiera merecemos. Debemos escuchar a Dios qué tiene para nosotros. ¿Qué es lo que tiene para nosotros en la vida, en este mundo? En cuanto tengamos seguro de lo que quiere Dios para nosotros, sabiendo que Él nos ayudará a conseguir hasta el final lo que Él quiere, no lo que nosotros deseamos o anhelamos o soñamos, sino lo que Él quiere. Eso es ser perseverante en la voluntad de Dios. Esperar confiados, permanecer firmes, porque siempre Dios hará. Y nosotros debemos ser fieles a Él y esperar. Seguros que somos hijos e hijas de Dios y hemos decidido, nos hemos consagrado a Él con plena decisión y convicción de que Él existe. Entonces la clave es creer. Y esa es
la misma expresión de fe, de creer que Él existe, que Él es nuestro Padre, que Él es un Dios vivo y real. Lo repetimos nuevamente. Ahora, ¿cómo podemos nosotros, los creyentes, poder manifestar la seguridad de que Él existe? Con la convicción, vivir todos los días de que Él existe. Ese es el principio de la fe. Es asegurar en nuestras vidas y que todas nuestras esperanzas mínimas, nuestras expectativas de la vida estén cifradas en Él, que se sustenten en Él y comenzar a tener una relación tan estrecha con Dios que seamos capaces de enfrentar cualquier situación desde el despertar de la mañana, en el desarrollo de nuestros trabajos o de nuestros estudios, en el vivir diario, en enfrentar las situaciones más difíciles y también las más fáciles, las más tristes y las más alegres, el poder enfrentarlo con Dios. Se habla de que el término de Israel, Jacob, como un amigo de Dios, sería la acepción más cercana a demostrar de que los escogidos, los que están en medio del pueblo de Dios, tienen una relación verdadera de amistad con Él. Y eso nos lleva a asegurar que no estamos solos, primeramente, que nuestros pasos son guiados por el Consejero Supremo, que nuestros actos cuentan con la aprobación de quien es sabio, totalmente sabio, y que nuestras decisiones en la vida también Él las dirige. No somos una marioneta que se mueve por los hilos de Dios. Somos personas que tenemos la capacidad de sentir que Dios está con nosotros y aceptar que Él intervenga en nuestras vidas, de consultar a Él las cosas que nos merecen duda y de hacer y tomar decisiones según las respuestas reveladas por Él. Es, por lo tanto, una libertad para actuar. Pero la diferencia es que, motivados por la fe, siempre nuestros actos, decisiones y palabras estarán supeditadas a la revelación de Dios en nuestras vidas. Es por eso tan necesaria la amistad, la cercanía, la comunión y la estrecha relación con Dios. Por lo tanto, la fe no es tan solo un pensamiento o una convicción cognitiva de decir yo creo en Dios, o un resultado de mi meditación para tomar una decisión de mi vida y decir yo creo en Dios, sino el haber comprobado que este Dios interviene en mi vida y yo permito que entonces tome mi vida. La fe, como la de aquellos hombres, como la de Enoc, que halló gracia ante los ojos de Dios y que le llamó justo, es también la posibilidad de que nosotros seamos mirados así por Dios. Es la oportunidad de que nuestra fe se ponga en práctica cada día de nuestras vidas, cada minuto de nuestras vidas. Que sintamos que no damos un paso en falso. Que cuando elegimos un camino, cuando decidimos una ruta determinada, jamás llegaremos derrotados.
Miremos entonces la fe de aquellos que están considerados aquí en esta carta, en este libro maravilloso, que nos recuerda y resalta la fe de muchos, la decisión de muchos, la vida de muchos, el ejemplo de muchos y el testimonio de otros tantos. Esa es la verdadera razón por qué se nombran estos héroes. El compendio de las Escrituras es precisamente relatarnos de cómo Dios va haciendo en la vida de los hombres y mujeres. Quizá instrumento estos hombres y estas mujeres, pero lo que resalta es la acción de Dios en ellos, para el bien de otros, para el bien de su pueblo y finalmente para el bien de la humanidad. En Jesús se resume toda la intención divina en la humanidad. Y lo que hace Jesús es obedientemente ser instrumento de Dios para salvación de la humanidad. Estos nombres también, como el de Enoc, que hacen fielmente la voluntad de Dios, que creen en las promesas de Dios y básicamente, como dijimos, creen en la presencia de Dios. La presencia de Dios no es una cuestión religiosa, es una cuestión de fe, de convicción, de seguridad. Así podemos caminar más firmemente los hombres y mujeres de fe, seguros por el mundo, pase lo que pase, aún entre tormentas, entre fuego, entre marejadas, entre terremotos u otros acontecimientos de nuestra vida, en nuestra vida, aún así estamos seguros con Dios. ¿Cómo podríamos nosotros describir una vida que agrade a Dios? Hemos dicho otras veces que nuestra fe no es un paganismo que intenta agradar a Dios para que se contente. Él nos da contentamiento. Él nos da contentamiento. Él nos da el gozo. Él nos da la vida. Él nos permite vivir en este mundo y de hacer lo que Él quiere que hagamos. Por lo tanto, esta vida debe ser de acuerdo al grado que nosotros dejemos que Él haga en nosotros, que Él haga en nuestras vidas, lo que Él prefiera para nosotros, lo que Él desee hacer en nosotros, con nosotros, en esta vida. La vida que agrada a Dios es la fidelidad. Recordemos en la vida de David, el rey. Qué bendición tuvo de haber sido perdonado por Dios y haber sido recogido después de sus pecados, haber sido de nuevo restablecida la confianza que Dios le había puesto en él desde el momento que le ungía. Recordemos entonces cómo el Señor puede mirar una vida que le agrade. No hagamos nosotros esfuerzos para agradar a Dios, sino vivir como Él quiere que vivamos, según sus preceptos, mandamientos, enseñanzas y según su evangelio. Y cuando vivimos el evangelio, la buena nueva de salvación, demostramos en nuestros actos, en nuestros dichos, en toda nuestra vida, que somos salvos. Y cuando uno es salvo por Dios, esa vida agrada a Dios. Porque Él nos amó primero, como podemos concluir. Entonces, en nosotros la acción de Dios es siempre una vida que agrada a Él. Porque Él la hace, Él la lleva, Él la conduce, Él la dirige.
Y eso es maravilloso. Nuestra fe puesta en marcha, activamente, nuestra fe cada día debe agradar a Dios, porque nuestra fe permite que Dios actúe en nuestras vidas según su voluntad y no la nuestra. Cuando actuamos según nuestra voluntad, es probable que no le agrade a Dios. Generalmente caemos en tentación y caemos en el pecado finalmente. Si Dios prefirió salvarnos y nos envió un Salvador y murió por nosotros para que seamos salvos, pues esa vida de los salvos agrada a Dios. Dios nos ayude, hermanos y hermanas, que nuestros recuerdos por aquellos que estuvieron antes que nosotros, que sea un pequeño recuerdo de aquel bondadoso hombre o bondadosa mujer que en beneficio de nosotros nos mostró la fe. Anotemos en nuestros corazones su ejemplo. Y otros también en el futuro recordarán los nuestros, demostrando que vivimos como hombres y mujeres de fe. Dios nos ayude a llevar adelante esta vida de fe, por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amor que no me dejarás, descansa mi alma siempre en ti, es tuya y tú la guardarás, y en tu regazo acogedor la paz encontrarás. Sendero vas, mi antorcha débil rindo a ti, su luz apaga el corazón, seguro de encontrar en ti más bello resplandor. Que por mí sufriste aquí mortal dolor, tras la tormenta el arco vi, y la mañana yo lo sé, sin lágrimas será. Cruz que miro sin cesar, mi orgullo, gloria y vanidad, al polvo dejo por hallar la vida que en su sangre dio Jesús mi Una vez más damos gracias a nuestro Señor por el estudio de su palabra, y para ir terminando ya les voy a invitar a inclinar nuestros rostros y orar al Señor. Amantísimo Padre Celestial, una vez más vamos ante tu presencia para darte las gracias primeramente por tu palabra, oh Dios del cielo, porque tú, Señor, has estado junto a nosotros en esta hora. Y es por eso, Padre, de que queremos dejar a cada hermano y hermana en tus manos, para que tú, oh Padre, seas con cada uno de ellos.
principalmente, oh Padre Celestial, por aquellos hermanos que están enfermos de nuestra congregación, para que tú inyectes la medicina que cada uno de ellos necesita y podamos dar gloria y honra a ti, porque tú, oh Señor, les has levantado seguro de las enfermedades por las cuales están atravesando. Tú les conoces, oh Señor Jesucristo, a cada uno de ellos, y es por eso, oh Padre, que les dejamos para que tú, oh Señor bendito, te manifiestes en sus vidas. Así como oramos por los enfermos, también oramos por nuestros hermanos y hermanas ancianas, porque tú, Señor Jesucristo, los tienes en la iglesia, para que podamos nosotros, oh Señor Jesucristo, siempre estar recibiendo esa palabra de sabiduría que muchas veces necesitamos de su parte. Gracias, Señor, porque en esta hora podemos dejar también desde el más pequeño hasta el más adulto en tus manos, para que, Padre Celestial, les unjas y nos unjas desde la mollera hasta los pies, porque necesitamos de tu presencia, oh Dios. En esta hora nos disponemos en tus manos, porque tú nos conoces, tú sabes nuestras necesidades, tú sabes y conoces nuestras angustias, tú sabes y conoces, oh Señor, todo aquello que está en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, oh Padre, y muchas veces no los mencionamos, oh Dios, y los guardamos en nuestros corazones. Porque confiamos en ti. En esta hora vamos una vez más ante tu presencia para también, oh buen Dios, dejar a nuestro país en tus manos, para que tú recorras, oh Dios del cielo, desde la primera región hasta la última, Padre, y tú, Señor, tomes dominio de todo lo que pase en ella. Oramos por nuestra tierra, por nuestro sol, por el aire, por el mar, oh Padre Celestial, por las autoridades de nuestro país, por nuestros obispos, superintendentes, pastores, miembros de nuestras iglesias, cada uno de los organismos, oh Señor, junta de oficiales, para que tú, Padre Celestial, también renueves las fuerzas y por sobre todo, Señor, des la sabiduría para poder trabajar en tu obra en este tiempo, donde muchas veces, oh Señor, encontramos que es tanto el trabajo, pero todo sea, Padre Celestial, para gloria y honra tuya, porque ese es nuestro deber, oh Dios del cielo, trabajar en aquello que tú pusiste en nuestras manos. Y es por eso, oh Dios, que todo desafío que podamos tener, primeramente lo ponemos en tus manos, oh Dios, para que tú, oh Señor, según tu aprobación, lo podamos desarrollar. Porque confiamos en ti en esta hora, oh Señor. Queremos levantarnos de esta oración con la confianza y fe de que tú, Señor, has escuchado cada una de nuestras súplicas y por sobre todo, Padre, también queremos pedir esa bendición que solamente tú puedes entregar de lo alto, que es la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén.